Hola, ¿cómo estás? Te saluda muy cordialmente Samuel Contreras Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Espero que hayan tenido todos un gran fin de semana y que esta semana sea muy buena, provechosa y productiva, ya sobre todo en el estudio. Hoy día quiero enfocarme de lleno a hablar de ciertas técnicas y aspectos fundamentales que nos van a ayudar a discriminar qué temas son muy preguntados dentro de la teoría de los bienes y los no tan preguntados. Partamos. Cuando hablamos de los temas más preguntados en estricto rigor, tenemos como idea preliminar la diferencia entre cosa o bien. ¿Qué es lo que es una cosa? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio exterior, en el mundo exterior, interior. Eso es una cosa a grandes rasgos. Pero ¿cuándo esta cosa se puede transformar en bien? Cuando esta cosa es susceptible de apropiación por los particulares y dos, cuando esta cosa es susceptible de apropiación, aparte de los particulares, de prestarle utilidad a la persona. Ojo con eso. Luego, yo me iría a la gran clasificación, una de las más preponderantes, que señala el artículo 565, y me estoy refiriendo a cuáles son las cosas corporales e incorporales. Y dentro de las cosas incorporales tenemos los derechos reales y derechos personales. Los derechos reales están definidos en el artículo 577, inciso primero, y la enumeración está en el 577, inciso segundo. Y en el 578 se conceptualiza o se definen los derechos personales. Aquí, ¿qué es lo preponderante de los derechos reales? La taxatividad. Siempre pregunta si son taxativos. Aquí hay que ser estratega en la respuesta. Yo lo que les aconsejo es que ustedes le digan al profesor, si les pregunta, profesor, tenemos que distinguir, en el derecho siempre se distingue. Si nosotros estamos hablando de la creación propiamente tal o la fuente de reserva legal, evidentemente los derechos reales son taxativos, porque solo la ley puede crearlos, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la enumeración no hay taxatividad. Porque, por ejemplo, usted si busca el artículo 579, define el censo y el censo puede ser real o personal. Tenemos el derecho real de conservación, que es un derecho real creado, que es nuevo, y tenemos, por ejemplo, el derecho real de aprovechamiento de aguas, que para otro es una concesión. ¿Se da cuenta usted? Entonces, la enumeración no es taxativa, pero sí en cuanto a la creación o fuente de reserva legal, sí. Y otro tema relevante es el tema del sujeto pasivo, porque uno dice, ¿cómo va a haber sujeto pasivo si hay un sujeto activo con plenas facultades sobre la cosa? Bueno, recuerden ustedes que como los derechos reales son erga omnes, es decir, oponibles a todo el mundo, se llega a la conclusión que la sociedad, la colectividad o la comunidad sería el sujeto pasivo. A contrario sensu, en los derechos personales del 578, siempre suelen preguntar si es lo mismo un derecho personal que una obligación. Se ha llegado a la conclusión que es lo mismo, pero mirado de dos ángulos distintos. Por ejemplo, si yo a usted le debo 5 millones de pesos, yo referente a usted estoy en una obligación y usted referente a mí tiene un derecho personal o viceversa. Por eso se hace esa relación. Ojo con eso. No hay taxatividad en los derechos personales, pero sí hay limitante. La autonomía de la voluntad, un principio inspirador en la que prevalece, pero tampoco usted puede crear derechos personales que vayan o sean atentatorios contra la ley, buenas costumbres, moral o el orden público. Eso son ideas preliminares sin perjuicio que el paralelo usted a esta altura ya lo tiene que saber. Usted tiene que estar oleado, sacramentado ese tema. ¿Ya? Y luego yo me voy a las cosas corporales, obviamente bienes muebles e inmuebles. Y dentro de los bienes muebles e inmuebles, usted aparte de saber que son unos los otros y el paralelo, o la gran diferencia que hay un tema preponderante que tiene que ver con la importancia o trascendencia jurídica de clasificar los bienes muebles de los inmuebles. Y ahí tiene tópicos para regodearse, tiene compra-venta, prescripción, tradición, cauciones, bienes familiares, la sociedad conyugal, la lesión enorme, ahí le mencioné 7. 7 de muchos. Por ejemplo, yo fui alumno del profesor Juan Andrés Orrego, y en sus apuntes me acuerdo que él tenía más de 30 y siempre nos exigía por lo menos unos 10. Pero bueno, obviamente aquí no se trata de la gran cantidad, sino que manejen algunos y lo sepan desglosar y desarrollar. Y otra clasificación que a lo mejor yo agregaría por la confusión que hay es de los bienes fungibles o cosas fungibles no fungibles con consumibles no consumibles, ya que el código los confunde. Quizás ahí apuntaría, pero para mí
Lo preponderante son las cosas corporales e incorporales del 565. Se los digo en base a la experiencia y con mucha honestidad. Luego el dominio. Bueno, dominio o propiedad, en realidad es un tema controversial porque para algunos es lo mismo y para otros hay una diferencia. Para algunos dicen que propiedad no es lo mismo que el dominio. Recuerden ustedes que la propiedad para algunos es algo más genérico que cabría dentro de la hipótesis de una herencia propiamente tal. En cambio, el derecho real más bien, o el dominio, tiene mayor relación con un derecho real propiamente tal, ya que es un derecho real por excelencia. Pero para efectos del código es lo mismo, porque si usted se va al 582, dice dominio, también llamado propiedad, los equipara. ¿Ya? Bueno, tiene que saber de memoria el concepto y saber que del concepto del 582 solo se desprenden dos facultades: gozar y disponer de ello arbitrariamente, no usar. Pero la doctrina ha dicho que cabe el uso y debiese agregarse como una facultad o atributo porque no se concibe un goce sin el uso. Las características deben manejar. Otro tema preponderante, las cláusulas de no enajenar, que para algunos sí tienen validez y para otros no. Los que dicen que no, evidentemente parten de la premisa que sería tentatoria contra un principio inspirador del derecho civil y del Código Civil, que es el principio de la libre circulación de la riqueza. Bueno, ustedes saben que cuando hay doctrina, es bueno ver cuál es la doctrina mayoritaria en realidad, si se acoge o no, pero muy respetable, porque también es bueno, y yo soy muy partidario, que el alumno maneje doctrina, pero desde el punto de vista de cultura general y para expresar sus fundamentos jurídicos. Pero para mí no es algo que decida un grado, una opinión personal, sino que para mí me interesa lo sustancial. Ya, porque la doctrina usted la puede ocupar después cuando defienda a una persona, cuando haga un escrito, o por cultura general a futuro también. Luego, obviamente, nos pasamos a lo que es título-modo. Tiene que saber que el título es un antecedente y el modo, obviamente, es el hecho jurídico que permite el traspaso o adquisición del derecho. Y ahí, evidentemente, cuando nosotros hablamos de la enumeración de los modos de adquirir, también se discute si hay taxatividad o no. Para algunos dicen que son taxativos desde el punto de vista de la enumeración, otros dicen que no. Pero vuelvo a lo que dije antes con los derechos reales. Desde el punto de vista objetivo, para tratar bien este tema, vamos a decir que desde el punto de vista de la reserva o creación, obviamente los modos de adquirir son taxativos. Porque solo la ley los crea, constitucionalmente están tratados también, y porque solo la ley puede limitar los modos de adquirir. Pero desde el punto de vista de la enumeración se llega a la conclusión que no hay taxatividad porque la ley, según la jurisprudencia, puede actuar como título y modo, o bien puede operar, mejor dicho, como título y modo. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, de los modos de adquirir, para mí, más preponderantes siempre son la tradición. Bueno, estamos hablando dentro de la teoría de los bienes, porque tenemos la tradición y prescripción, temas muy, muy preguntados, y evidentemente la sucesión por causa de muerte en el ámbito sucesorio, que también obviamente se va a preguntar. Y lógicamente la posesión, que es un antecedente, es un requisito para que haya prescripción adquisitiva. Entonces también esos tres temas creo que son los más preguntados. Bueno, dentro de la tradición tienen que saber que no es lo mismo entrega o tradición. Don Andrés Bello los confunde. Cuando se clasifican los contratos atendiendo al perfeccionamiento en contratos reales, consensuales y solemnes, se dice que los reales se perfeccionan con la entrega o tradición, cuando ustedes saben que no es lo mismo. Porque toda tradición puede conllevar entrega, pero no toda entrega tradición, porque la entrega no es más que un traspaso material. Y la tradición está definida en el 670 del Código Civil. Tienen que manejar, por ejemplo, cuáles son las características, los requisitos, evidentemente, de la tradición y las formas de efectuarla. Y dentro de las formas de efectuarla, creo yo que una de las más preguntadas son las del 686, que alude a la tradición de los derechos reales sobre bienes inmuebles. Porque el 684, que también usted tiene que hablar, ahí señalar que la palabra clave es significando, cuáles son tradiciones reales, cuáles son fictas de conformidad al 684. Pero ¿por qué el 686 es importante? Porque aparte de decir que se materializa con la inscripción del título en el registro conservatorio competente, usted tiene que saber que el registro conservatorio competente es aquel donde está ubicado el inmueble. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene una inmediata relación con el derecho registral chileno, es decir, con el conservador de bienes raíces. Y ahí usted tiene que saber, primero, por qué es importante la finalidad de la inscripción,
En segundo lugar, tiene que saber cómo está compuesto el conservador de bienes raíces, que el conservador es un auxiliar de la Administración de Justicia cuando usted estudió lo relativo al derecho procesal orgánico. Tiene que saber cuáles son los registros, que hay un índice general, un repertorio y los 3 registros principales, porque pueden haber otros, ojo con eso. Tiene que saber, por ejemplo, si se puede negar o no a inscribir un título, por qué los podría rechazar, todo eso. ¿Qué títulos pueden, qué títulos deben? Y aquí me detengo un segundo, porque, por ejemplo, hay muchos profesores que son partidarios de que el 686 no es más que la regla general. Porque cuando usted se remita al 698, que habla de la tradición del derecho real de servidumbre, que en el fondo hablamos de las servidumbres voluntarias, la tradición se efectúa por escritura pública, lo que en el fondo es una gran excepción al 686, porque el 686 dice con la inscripción del título. ¿Qué es la escritura pública? Un título. Pero ¿cómo el 698 me está diciendo que con el título se efectúa la tradición? Porque es una gran excepción. Ahora, si usted quiere inscribir ese título o inscribir esa servidumbre, obviamente se relaciona con el reglamento del conservador en cuanto a los títulos que pueden. Y a lo mejor usted quiere darle publicidad o mantener la historia de la propiedad raíz, inscriba. Pero si no, no está obligado. Sin perjuicio que estemos hablando de una servidumbre de alcantarillado predio urbano que es obligatorio inscribirla. Esto que le acabo de decir puede definir un grado. Por eso es importante el enfoque que le estamos dando al video y a las materias en particular. ¿Ya? Bueno, también tenemos la tradición del derecho real de herencia, que eso más bien se habla de la sesión de derecho hereditario, que eso se trata con lujo de detalles en sucesorio, ¿ya? Y algunos empiezan con las discusiones si los bienes que integran la herencia son muebles o inmuebles, o no se pueden catalogar y si se inscriben o no, ¿ya? Y eso se ve con mucho más detalle, evidentemente, en sucesorio. Tenemos la tradición de los derechos litigiosos, también de los derechos personales como a modo de cultura general, y esto es súper importante que también se ve en sucesorio, las inscripciones especiales del 688. No puede un alumno no saber. Ya la institución de la posesión efectiva es una de las cosas preguntadas y que está en boga el día de hoy. Hoy día, ¿cuántas posesiones efectivas existen? Miles, ¿ya? Luego me paso a la posesión. La posesión es importantísima, tiene que saber qué es la posesión, hacer ojalá un paralelo, porque hay profesores que preguntan, ¿en qué estado puedo estar yo frente a una cosa? ¿O frente a un bien? ¿Cómo? ¿O en qué condiciones? ¿Como dueño, poseedor o mero tenedor? Entonces tiene que saber esta, obviamente, relación, sean semejanzas, en similitudes o en diferencia. Características de la posesión, naturaleza jurídica, algunos dicen que es un derecho, otros dicen que es un hecho, pero amparado por el derecho. Se llega a la conclusión que evidentemente es una situación de hecho amparado por el derecho. Los dos grandes elementos preponderantes que son el corpus y el animus, llegando a la conclusión que el animus tiene una mayor trascendencia que el corpus. Pero ojo, no siempre el corpus y el animus se tiene que materializar, porque recuerden ustedes que el artículo 722 habla de una posesión que es la legal, y dice que yo puedo ser heredero aunque ignore tal calidad cuando obviamente fallece el causante, por lo tanto no es necesario que ahí tenga corpus y ánimos, no los tengo, igual soy heredero. Entonces ahí hay una excepción al corpus y el ánimo de la posesión real o material del artículo 700. Tienen que evidentemente clasificar la posesión obviamente regular de la irregular, ya, o de la útil e inútil, y las violentas y las clandestinas. Tienen que saber todos los requisitos. Cuando hablamos de los títulos, justos títulos, el código se remite a los títulos injustos del 704. Y el último tiene una gran relevancia porque el 704, número 4, habla del meramente putativo. Pero dice que si a este heredero se le concedió la posesión efectiva, ya sea por decreto judicial, si la sucesión es testada, o resolución administrativa, si es intestada, evidentemente le va a servir como justo título, en la medida que haya buena fe inicial, para adquirir el derecho real de herencia por prescripción, no en un plazo de 10 años, sino 5 por prescripción adquisitiva ordinaria. Y la posesión inscrita, evidentemente. Ahora, como consejo, yo les recomiendo, yo tengo un video del 8 de mayo de este año, en el cual dura alrededor de unos 15 minutos y hablo todo lo relativo a la adquisición, conservación y pérdida de la posesión de los bienes muebles e inmuebles, y dentro de los inmuebles, inscritos y no inscritos. Así que si pueden verlo, es un video del 8 de mayo de este año que alude como a 15 minutos a la posesión inscrita y todo lo que implica la adquisición, conservación y pérdida. ¿Ya?
Y otro tema, bueno, la prescripción. Evidentemente la prescripción es importantísima. Artículo 2492, que se define tanto la adquisitiva como extintiva, los fundamentos, las características, evidentemente, de lo que es la prescripción, que es un tema muy, muy relevante. Las reglas comunes. No confundir reglas comunes con los requisitos. Yo creo que el 90% de los alumnos confunde cuando le preguntan reglas comunes con los requisitos. Cuando le preguntan requisitos, habla de las reglas comunes. Ojo con eso. Eso puede definir un grado. Recuerden ustedes que cada profesor tiene su idea, su filosofía. Por ejemplo, a lo mejor usted me está hablando de requisito cuando yo le pregunté obviamente, por las reglas comunes. Yo entiendo a lo que usted va, pero hay profesores que no, pues son más apegados al tenor de la pregunta. Entonces, por eso uno tiene que ser un poquito cuidadoso cuando da una respuesta, porque uno no sabe lo que está pensando un profesor, si está de buena, si está de mala. A lo mejor usted le empleó un sinónimo y el profesor no quería el sinónimo, quería lo que dice estrictamente el artículo y no lo aprueba. Entonces, ojo con eso. Yo soy un poquito más relajado en eso porque me interesa lo sustancial, pero cada profesor tiene su política, su filosofía y es muy válido y muy respetable. ¿Ya? Tienen que saber obviamente cuáles son los requisitos y en particular enfocarse bien en la interrupción natural, que está tratada en el 2502 por hechos de la naturaleza y del hombre, y la interrupción civil del 2503 y en qué casos no se interrumpe. Bueno, y saber muy bien el tema de la suspensión que está tratada en el artículo 2509 y en favor de quién opera. Y luego me iría como un último tema preponderante a la acción reivindicatoria, que es una acción que por excelencia protege al dominio. Pero aquí un profesor le va a preguntar, ¿y se le puede conceder una acción reivindicatoria a un poseo regular que esté en vía de ganar la prescripción? Sí. ¿Cómo se llama? Acción publiciana. ¿Dónde está tratada? Artículo 894. ¿Tiene limitantes? Por supuesto. No se puede invocar respecto al verdadero dueño ni contra aquel que tenga igual o mejor derecho. Ojo con eso, lo pregunta, ¿ya? Y no confundir la acción publiciana con la pauliana o revocatoria, que la pauliana o revocatoria, que muchos alumnos también la confunden, se trata en el ámbito de los efectos de las obligaciones como un derecho auxiliar que tiene el acreedor respecto de los bienes para perseguir el patrimonio del deudor. Ya, a grandes rasgos, esto. Y las prestaciones mutuas. Las prestaciones mutuas importantes. O sea, definir, según el 889, acción reivindicatoria, requisitos, contra quién se dirige, y creo yo que las prestaciones mutuas es algo importante, porque cuando hablamos de prestaciones mutuas, lo podemos relacionar como cuando estudiamos los efectos de la declaración de nulidad dentro del acto jurídico, y cuando hablamos del 1687, que cuando el contrato se cumplió entre las partes, operan las restituciones mutuas, que es muy similar a las prestaciones mutuas. Entonces, hay que saberlo. Y respecto de los temas no tan preguntados, yo siempre, en primer lugar, pondría la ocupación. Ahora, insisto, hay profesores que preguntan ocupación y es válido, pero por lo menos yo como alumno o alumna debo saber qué es la ocupación. Por artículo 606 debo saber el concepto, a lo menos los requisitos y algunos tipos como voladeros de luces. Insisto, esta es mi visión general, sin perjuicio que puede más de algún profesor o profesora preguntarlo más en detalle, pero entre que pregunte tradición, posesión, prescripción y ocupación, la balanza se inclina para la tradición, evidentemente. Pero no podemos olvidar o tener una noción a lo menos de la ocupación. Segundo, la accesión. Y aquí la accesión puede que se pregunte un poquito más por qué. Porque aparte de saber la definición o el concepto del 643, ustedes cuando la clasifican tenemos la accesión de frutos. Y la accesión de frutos es importante porque preguntan si es lo mismo un fruto que un producto. Clases de frutos civiles naturales y en qué estado se encuentran. Eso es importante, ¿ya? Y tipos de accesión. Los derechos reales limitados por cultura general. Creo que el más preguntado podría ser el usufructo. Concepto, características, elementos, personas que intervienen, efecto y extinción. Y quizás por ahí el fideicomiso o propiedad fiduciaria. El uso de habitación yo jamás lo escuché en un grado. Pero no porque yo diga jamás lo escuché, quiere decir que usted no lo va a ver. Igual tiene que tener una noción pormenorizada de lo que es el uso y habitación. Y obviamente es importante tenerlo presente porque lo pregunto. Y la servidumbre, ¿por qué tendrían relevancia la servidumbre? Aparte de definirla en el 820. Porque recuerden que hay servidumbres, y se relaciona con la prescripción, que se pueden ganar por prescripción y otras que no se pueden ganar por prescripción ni aún con el goce inmemorial. Ojo con eso. Y las acciones posesorias,
yo quizás la escuché, pero muy de manera generalizada, conceptos, finalidades, que protegen, plazos de prescripción, cosas así. Pero eso sería dentro del grupo que le acabo de decir, que le acabo de mencionar, de los temas no tan preguntados, pero no por eso no los voy a ver. Bueno, yo quiero que siempre usted, de acuerdo a lo que yo les puedo aconsejar en base a mis años de experiencia y a como yo estudié, que siempre le den un enfoque cualitativo. Hay un gran temor en los alumnos y alumnas y este temor se traduce en no querer discriminar. No, es que ¿qué pasa si yo discrimino, si me lo preguntan? Mire, la discriminación no significa que usted va a decir esto jamás lo voy a ver. La discriminación quiere decir que usted le tiene que dar sí o sí, y no tan solo en el estudio, en la vida, mayor importancia a cosas que realmente tienen mayor importancia. Entonces, yo no puedo estar desgastándome viendo ocupación y accesión cuando la tradición, posesión y prescripción se preguntan en un 95%. No puedo estar, hoy me quedé toda la noche estudiando los derechos reales limitados cuando la acción reivindicatoria o el dominio es mucho más preguntado. O sea, eso, y recuerden ustedes ya son egresados, son egresadas de derecho. Tienen que saber a esta altura qué le pueden preguntar, no la pregunta exacta, el tema. ¿Cómo lo preguntan? Me imagino que ustedes han ido a ver grado, y si no van a ver grado han escuchado, o en los mismos exámenes que tuvieron. O sea, a esta altura no se puede uno excusar diciendo, es que no sé. Yo tengo que aprender a discriminar, a sectorizar, pero no por eso no voy a ver estos temas no tan preguntados, sino que le doy una visión panorámica de cultura general para no quedarme callado o callada cuando el día de mañana me pregunten. Ahora, yo lo que estoy haciendo es generar hilos conductores, ciertos parámetros propiamente tales puntuales, pero no quiere decir que después tener un grado así, que sabe que el tutor de prepara tu grado, que esto no lo viera bien. No, pues eso ya es una excusa. O sea, se supone que usted ya estudió. Yo estoy facilitando la materia. Soy un facilitador de la materia y también busco ser un formador de alumnos. ¿Ya? Entonces, yo le agradezco enormemente siempre a los que me siguen, las que me siguen, tanto en Facebook, Instagram, los que se han suscrito al Facebook, los que me siguen en la página, y deseo siempre lo mejor para usted y espero ayudarles con estos videos. No te olvides, síguenos, suscríbete y comparte en nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta, tú puedes, obviamente, escribirnos al correo de contacto@preparatugrado.cl. Puedes visitarnos en nuestra página web www.preparatugrado.cl. Nos puedes también seguir en Instagram. En Instagram también se van subiendo ciertos videos un poquito más escuetos y puntuales, y también en YouTube. Así que muchas gracias, deseo para todos y cada uno de ustedes una gran semana. Cualquier duda me preguntan, y lo más importante es que ustedes ya aprendan o tengan claro cómo aprender, valga la redundancia, a discriminar. No tener temor en discriminar o sectorizar, porque en la vida hay que aprender a discriminar. Uno no puede avanzar si no discrimina. Porque si yo creo que todo es importante, usted cuando emprende un proyecto tiene que aprender a discriminar. Usted cuando come tiene que aprender a discriminar. Usted cuando hace ejercicio aprende a discriminar, o usted se desgasta innecesariamente. No, pues para todos los aspectos de su vida discrimine. Con mayor razón para el estudio, para que sea un excelente profesional también el día de mañana. Cuando usted sea profesional va a tener que discriminar. Si la visión no es cualitativa, no vamos a llegar a ningún lado, porque la cantidad es un número. La visión cualitativa es otra cosa. Un abrazo y que tengan una muy buena semana, y gracias a todos por seguir.